consiguen una tarjeta de identidad falsa o un pasaporte falso y van a cambiar su apariencia. Pero esto tiene un lado muy oscuro y ese lado oscuro también tiene un nombre y es karoshi. Es básicamente la muerte por exceso de trabajo. ¿Qué hace la policía? ¿O cómo lo lleva la familia? Se han documentado casos también de occidentales que han vivido y trabajado aquí en Japón. Entonces sí es cierto que cuando la gente quiere desaparecer, Japón puede ser un destino perfecto. En un país en donde la modernidad y la tradición convergen, existe una sombra que acecha las calles. El país en donde la presión laboral es intensa, el trabajo es una religión y la presión social es enorme. Aquí hay algo de lo que muy poca gente habla, el fenómeno de los yohatsu, personas que desaparecen voluntariamente. En este video vamos a descubrir por qué la gente lo hace, qué los lleva a tomar esta decisión tan extrema, cómo lo hacen, toda la logística que hay detrás. Así que prepárate para un viaje emocional y revelador en donde vamos a desentrañar los secretos del país en donde la gente desaparece voluntariamente. Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. ¿Pero qué significa yohatsu? Bueno, este término literalmente quiere decir desaparición evaporada y es un término único de Japón. Y este fenómeno se da justamente cuando las personas deciden voluntariamente dejar su vida, dejar a sus familias y abandonar sus comunidades. Este término se originó en los años 90, imagínense, en 1990 yo estaba naciendo cuando tras la gran recesión económica de Japón, las personas se enfrentaron a una situación financiera tan difícil que decidieron tomar esta medida tan extrema de justamente desaparecer del mapa. Cada año desaparecen en Japón miles de personas. Probablemente algunos de los que me rodean ahora desaparecerán este año, dejando atrás a sus familiares, sus vidas, sus deudas, sus relaciones, absolutamente todo. Pero claro, tú me dirás, bueno, Mariemily, esto puede ocurrir en otras partes del mundo. Yo simplemente pues me harto de mi vida y me voy y ya. Pues resulta que en Japón ya se han visto la serie, se han dado cuenta de que la organización y la planificación forman pilares fundamentales de la cultura japonesa. Y el fenómeno de los yohatsu no es la excepción. Las personas cuando deciden desaparecer planifican meticulosamente este proceso, sacando grandes cantidades de dinero antes de ir, planeando exactamente a dónde van a ir, borrando su rastro digital. Algunos dejan cartas o mensajes digitales, pero algo que nunca hacen es revelar su paradero real. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que desaparecen son hombres en edad laboral de alrededor de 40 años más o menos, y las causas son principalmente tres: estrés laboral, problemas financieros y problemas en las relaciones interpersonales. Y es que la presión social y el estigma asociado con el fracaso en la sociedad japonesa puede hacer pensar a muchas personas que desaparecer es la única solución. Este fenómeno es tan interesante que incluso existen agencias especializadas que ayudan a las personas a desaparecer y a borrar su identidad e incluso encontrar viviendas seguras fuera de Japón. Pero claro, ustedes me dirán, Mari, yo también siento estrés, yo también tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, con mi novio, con mi novia, y no quiero desaparecer. ¿Por qué los japoneses lo hacen? Bueno, vamos a ir una por una con las razones. Estos datos revelan algo muy interesante de la sociedad japonesa y es la importancia del trabajo arduo y del éxito. Una persona que no trabaje excesivamente y una persona que no haya logrado lo que espera la sociedad japonesa de ese individuo es totalmente un fracasado. La primera razón por la que los japoneses desaparecen es la presión laboral. Un horario estándar aquí en Japón es de alrededor de 40 horas a la semana, como puede ser en el país del que me estés viendo. Este es el caso de Suiza, de España. Más allá de 40 horas se considera tiempo extra. ¿Qué ocurre? Que esto es muy teórico, porque muchos más japoneses de los que ustedes creen trabajan hasta 70 horas a la semana. Así como lo escuchan, estamos hablando de casi el doble de un horario estándar. Es muy probable que las personas que están a mi alrededor hagan una gran cantidad de horas extra. ¿Por qué?
qué? Porque la hora extra es pagada como 1 hora y media de trabajo. La vida en Japón es una vida costosa. Se estima que para vivir una vida bastante austera necesitas de más o menos unos $3.000 al mes, lo cual, si lo comparas con países como por ejemplo España, es realmente bastante. Estamos hablando de más o menos 3.000 euros. Eso quiere decir que muchos japoneses no llegan a fin de mes con sus salarios normales y necesitan hacer una gran cantidad de horas extra. Normalmente los japoneses trabajan de lunes a viernes y tienen pues el fin de semana libre, pero una vez más esto es muy teórico. Conozco de primera mano a una persona que vive aquí y trabaja todos los días de la semana, así como lo escuchan, todos los días de la semana, no tiene ni un solo día libre, al menos no en su totalidad, es realmente excesivo, y esto lleva a que las personas acumulen una gran carga de presión y que el trabajo excesivo lleve a una falta extrema de descanso. Si tú no duermes, si tú estás trabajando todo el tiempo, va a llegar un momento en donde la desesperación te puede llevar a tomar pues la medida más extrema, que es simplemente desaparecer. Y esto es una frase que yo creo que todos la hemos dicho en algún momento de nuestras vidas: lo que quiero es desaparecer. Bueno, aquí en Japón sí que se lo toman en serio. Si el trabajo es la primera causa, o más bien el exceso de trabajo es la primera causa, en segundo lugar tenemos los problemas financieros. Se estima que la clase baja gana alrededor de $1.200 al mes, pero si han prestado atención hasta ahora sabrán que se necesita más o menos de 3.000 para vivir de una forma justa aquí en Japón. Entonces, si sacamos cuentas, es muy fácil que una persona que no llegue a fin de mes pueda encontrarse con problemas financieros graves del estilo deudas, y esto lo lleve a sentir una presión tan grande que busque medidas desesperadas. Pero para la tercera razón, lo que está en el puesto número 3 de las razones por las cuales las personas aquí en Japón desaparecen, necesito que me lo cuente mi familia, mi esposo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, aquí pasandito. ¿Cuál es la tercera razón por la que las personas aquí en Japón desaparecen? Bueno, son razones personales / familiares. Hay que pensarlo de una forma oriental, porque para nosotros en Occidente un divorcio es quizás una cuestión menos fuerte que para un oriental. Pero hay que pensar que, por ejemplo, nosotros en Occidente nos saludamos mucho de abrazos, de besos, tenemos mucho contacto físico. Aquí eso es muy raro aquí. De hecho, hay personas, ojo con esto, hay personas que no tienen relaciones íntimas más que 1 o 2 veces en su vida, por cuestiones de pudor a veces. Entonces, para algunos japoneses, este tipo de conflictos familiares, divorcios, relaciones con la familia o simplemente problemas en el seno de sus allegados puede representar una razón suficiente como para querer escapar, para simplemente desaparecer. Porque claro, si lo analizamos, un divorcio, ¿qué implica? Es un fracaso relacional, es un fracaso amoroso. Exacto. Y además puede que lo relacionen de cierta forma con el honor, ¿no? Totalmente. Y entonces, eso es una vergüenza familiar quizá. Entonces hay que verlo de un punto de una perspectiva oriental. Así es. Lo que me lleva a la cuarta razón, que es justamente el fracaso. Imagínate que tú te vas a estudiar a otra ciudad y tú quieres ser médico. Y cuando llegas, pues es realmente difícil, no pudiste con la carrera, fracasaste. Esta podría ser una razón para que esa persona se convierta en un yohatsu. Simplemente fracasar en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser algo sencillo, como les acabo de decir, o puede ser algo pues más grande, que montaste una empresa, el negocio fracasó y la persona no puede con ello y por ende desaparece. Algo muy común y que podrán ver, sobre todo en el metro, que es este punto de desplazamiento para los trabajadores, es que las personas se sientan en las sillas que encuentren y comienzan a trabajar allí. O sea, realmente aquí la jornada laboral no para. Las personas están muchas veces en el metro pues escribiendo en sus computadoras, están aprovechando el tiempo al máximo porque cada minuto cuenta. Pero esas no son las únicas razones por las que alguien quisiera desaparecer. De hecho, no todas las razones tienen por qué ser negativas. Algunas personas sencillamente quieren reinventarse, quieren sencillamente buscar una vida más tranquila. Si tú, por ejemplo, quieres dedicarte a la meditación, quieres convertirte en un monje o algo por el estilo, pues sencillamente podrías hacerlo, podrías convertirte en una de esas personas que desaparece. O podría ser lo contrario, quizás quieres irte a otro país a buscar aventuras, a convertirte en un explorador, a convertirte en un aventurero. Bueno, pues también hay ese tipo de personas que sencillamente quieren cambiar su vida radicalmente, pero no por razones negativas, sino por cuestiones diversas, ¿no? Como estas. Como hemos discutido hasta ahora, la sociedad japonesa es una sociedad muy conservadora. Entonces imagínense que tú no puedes llegarle a tus padres conservadores japoneses y decirles, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar más, yo me quiero dedicar a ser bailarín y viajar por el mundo.
mundo. Va a estar difícil. Entonces, si tú sabes que van a tener esa reacción y que no vas a tener una respuesta positiva, pues mucha gente opta por una opción extrema, que es simplemente desaparecer. Bueno, también puede ser si tú te quieres casar con una persona que no es aceptada por tu familia. Sin ir muy lejos, hay ciertos japoneses que no van a aceptar que su hijo o hija se case con una persona que no sea japonesa. Entonces ya nada más por eso una persona puede volarse los tapones, ¿no? Sí, mucha presión. Pero ¿de dónde viene esta tendencia a esforzarse tanto o a trabajar tanto? Bueno, esto realmente tiene un origen en un concepto que se conoce como el ganbaru. El ganbaru básicamente se traduce como esforzarse al máximo. Y esto es algo intrínseco en la cultura japonesa. A los niños desde pequeños se les inculca el concepto del ganbaru, que tú tienes que esforzarte al máximo, que tienes que dar lo mejor de ti. Y esto evidentemente se aplica luego al mundo laboral. Cuando tú entras en una empresa, no se espera que simplemente cumplas tu horario y trabajes, pues sí, el mínimo y no. Se espera que des lo mejor de ti, incluso sacrificando tu propia salud. Y ustedes dirán, bueno, Mari, pero es que eso es bueno, imagínate. De allí nace la excelencia japonesa y por eso, pues los japoneses están como están. Por esta tendencia a trabajar tanto, a esforzarse, a dar lo mejor de sí mismos. Pero esto tiene un lado muy oscuro y ese lado oscuro también tiene un nombre y es karoshi. ¿Y qué es el karoshi? El karoshi es básicamente la muerte por exceso de trabajo. Lamentablemente es algo común dentro de lo que cabe aquí en Japón por las horas extraordinarias que algunos japoneses trabajan, como les dije antes. Y esto es increíble porque cuando tú le dices a un japonés 70 horas, no se asombran. O sea, 70 horas a la semana, 80 horas, que es el doble de la carga que una persona estándar en casi cualquier parte del mundo tiene, pues no se asombran. Esto es algo que fácilmente lo pueden hacer. ¿Qué ocurre? Que los lleva a un cansancio tan extremo que ocasiona un deterioro en la salud. Ustedes saben que primero una persona puede fallecer antes de sueño que de hambre. Entonces se podrán imaginar que si no duermes, tu salud se va a deteriorar de una manera muy rápida y esto va a ocasionar que si continúa esto por un periodo largo de tiempo, pues vas a simplemente morir. Y cuando mueres por exceso de trabajo, aquí en Japón se le conoce como karoshi. Pero ¿cómo los japoneses evitan esto? Bueno, tienen ciertas técnicas porque, como les dije, trabajar tanto es algo común, pero para evitar el karoshi ellos necesitan hacer ciertas cosas o tratan al menos de hacerlo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tienen una técnica llamada inemuri en donde ellos toman siestas durante momentos que no son destinados para ello. Es decir, imagínate que tú estás haciendo otra cosa, estás en medio de la jornada laboral o estás tomando café o estás en el metro parado, lo que sea. En ese momento ellos toman estas micro siestas que pueden durar desde 5 minutos hasta 1 hora, pero son siestas en las que tú no estás completamente dormido y esto es prácticamente un arte que ellos poco a poco durante su vida van dominando y lo puedes ver. A mí me ha impresionado ver la cantidad de personas durmiendo en el metro, pero tú sientes que están en cualquier momento alerta, pero ves que están como dormitando, más bien sería la palabra, porque no están durmiendo y sí, pero hacen estas micro siestas que permiten como recargar energía y seguir trabajando más. Entonces esta es una de las técnicas que ellos hacen. De hecho, la cultura del trabajo en Japón está tan arraigada que hay conceptos, hay palabras únicas para referirse a ciertos tipos de cuestiones relacionadas al trabajo. Por ejemplo, quedarse hasta tarde tiene una palabra que es sankyo. Y además tienen otra que me parece, bueno, son 2 palabras, Taijin Kyofusho, que quiere decir miedo a no estar trabajando lo suficiente. Imagínense lo extraño que es eso. Pasa mucho, por ejemplo, en Galicia, de donde viene mi familia. En Galicia se habla el gallego y en el gallego hay muchas palabras que se relacionan no con el trabajo, sino con el tiempo, con el mar o con las lluvias. ¿Por qué? Porque allí es algo muy importante, obviamente. Entonces, claro, cuando en un país o en una cultura hay muchas palabras específicas que se relacionan a cualquier tema, pues tenemos una idea de más o menos las cosas importantes para esa cultura.
Pero ustedes estarán pensando, ¿quiénes son víctimas de karoshi más comunes? ¿Quiénes son estas personas que mueren por exceso de trabajo? Las personas que trabajan, por ejemplo, en esta tienda como sastres, las personas que trabajan en el metro. La verdad es que no. La mayoría de las personas que sufren de este fenómeno trabajan en empresas que tú conoces muy bien. ¿Sí? ¿Tú qué me estás viendo? Empresas como por ejemplo Toyota, Mitsubishi y Sony. Son empresas que requieren de un nivel de excelencia muy alto y que además exigen horas de trabajo muy fuertes y por ende pues ocurre esto. Un caso muy reciente, el cual fue investigado, fue la empresa de publicidad Dentsu, en donde tuvo en un año muchos casos de personas que terminaron con sus vidas por karoshi, y a raíz de eso pues fue investigada a nivel ético, que era lo que estaban haciendo en esta empresa. Pero una vez más, son cosas que lamentablemente ocurren aquí en Japón y más que todo en empresas grandes como las que les acabo de mencionar. Pero ¿cómo hacen estas personas cuando quieren desaparecer? Bueno, vamos a ver paso por paso qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere ser yohatsu o que aspira a ser un yohatsu. Lo primero que hacen es, uno, liquidar las deudas. ¿Para qué? Para que eso no le quede a su familia. Entonces, una vez que liquidan las deudas, cierran la cuenta bancaria y retiran grandes sumas de dinero, por supuesto, en efectivo. Luego, venden todo lo que tienen. Activos, imagínense que tienen un apartamento, que tienen un carro, que tienen una bicicleta, todo eso lo venden. Y luego evitan cualquier rastro financiero. Es decir, no van a tener tarjeta de crédito, no van a hacer transferencias, nada de eso. Todo comienza a moverse solo en efectivo. Evidentemente tienen que eliminar todas sus redes sociales y toda foto, rastro, usuario en cualquier plataforma en línea. Luego descartan o destruyen cualquier documento personal que pueda ser rastreado. El pasaporte, la tarjeta de identidad, absolutamente todo. Pero ¿cómo hacen, María Emily? Si botan su pasaporte, si ya no tienen tarjeta de identidad, bueno, fácil, consiguen, bueno, fácil entre comillas, pero consiguen una tarjeta de identidad falsa o un pasaporte falso y comienzan a ser otra persona. Pero no solo lo hacen a nivel de documentos, sino que también lo hacen a nivel físico, es decir, van a cambiar su apariencia, se van a hacer un corte de pelo, se van a maquillar de otra forma, si se trata de una mujer, y si se trata de un hombre, pues va a tratar de dejarse la barba, o si tenía barba, pues cortársela, y así. Una vez que la planificación financiera está hecha, pasan al segundo nivel, que es la elección del destino. Y es que ¿a dónde se van los yohatsu? Bueno, se van a sitios muy lejanos de donde vivían. Normalmente se trata de pequeñas ciudades en el interior de Japón. No todos se van del país, la gran mayoría de hecho se quedan aquí en Japón, solo que se van a lugares extremadamente recónditos de este país. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué trabajan? Pues la mayoría hace trabajos físicos, por ejemplo, trabajos de cultivo, trabajos que requieran limpieza, entre otras, pero la gran mayoría se dedica a la agricultura. Una vez que ya hicieron la planificación financiera, eligieron el destino, llega el momento de la verdad, la desaparición. ¿Y cómo lo hacen? Normalmente es repentina. No hay ningún tipo de aviso. Algunos dejan una carta o mensajes, pero siempre se aseguran de que la carta o que este mensaje no revele demasiada información y que evidentemente no toquen el paradero, ¿no? No van a dar detalles de a dónde van. Un dato curioso es que muchos japoneses aprovechan las fechas importantes, por ejemplo, festivales o festividades, para hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta forma las personas están un poco distraídas y la atención está en otra cosa. Y su desaparición va a ser muchísimo más sutil, digamos. Una vez que han desaparecido, comienzan a reconstruir su vida. Pero ustedes me dirán, Mari, aquí hay algo raro. O sea, si tú tienes un montón de deudas, tienes problemas y simplemente desapareces, ¿cómo funciona eso a nivel legal? ¿Qué hace la policía? ¿O cómo lo lleva la familia? Evidentemente, pues muchos de ellos van a la policía, pero ¿qué ocurre? Que si tú no has hecho ningún crimen o si no hay cargos en tu contra, la policía no hace absolutamente nada porque es considerado prácticamente un derecho desaparecer. Entonces, estas personas, mientras no hayan hecho nada malo, mientras no hayan dañado a nadie más, pueden desaparecer sin ningún problema. Ahora me encuentro en la zona de Akihabara, una de las zonas empresariales
empresariales más importantes de Tokio. Como pueden ver alrededor de mí hay un montón de edificios y hay un montón de gente pues atravesando las calles que están vestidos con trajes, se nota que van o vienen del trabajo, y quería aprovechar este momento para hablarles de ejemplos específicos en donde veremos casos de yohatsu y exploraremos por qué lo hicieron. Veremos qué edades tenían estas personas, por qué desaparecieron y cuál fue la causa. Uno de los ejemplos más famosos es el de Hiroko Suzuki. Esta mujer de 29 años de edad desapareció en 1991 y luego se descubrió que tenía graves problemas financieros, muchísima presión en el trabajo y que además sufría de depresión grave. Kenichi Suzuki, un hombre de 47 años de edad, también desapareció en el 2017. Él sufría otra vez de muchísima presión en el trabajo, pero en vez de depresión tenía una ansiedad grave y un estrés pues enorme que luego fue sabido, se presume que desapareció. Actualmente no se sabe cuál es su paradero, pero es también un caso muy famoso. Por otro lado, en el 2015, Miyuki Tanaka desaparece tras tener graves problemas en su matrimonio. También tenía problemas financieros y luego se descubre que sufría también de depresión, que tenía problemas de salud mental. Ahora bien, ustedes pensarán que todos aquellos que desaparecen, los casos de yohatsu, son exclusivamente japoneses. Pues no, se han documentado casos también de occidentales que han vivido y trabajado aquí en Japón. Entonces vamos a ver algunos dignos de mención. Matthew Leather fue un caso famoso de un británico que en el 2009 visitaba Tokio y tras no llegar a su hotel, su compañero de cuarto lo reportó desaparecido. Esto causó un revuelo en todo el mundo, fue buscado por todos lados y aún hoy no se sabe dónde está. Es por ello que también ha habido otros casos de extranjeros que vienen a visitar Japón, están aquí disfrutando de sus vacaciones y sencillamente no vuelven a sus destinos. De hecho, en TikTok pueden encontrar algunos ejemplos. Si ponen yohatsu, les saldrán. Sé de una chica, si no me equivoco, es norteamericana, que incluso escribió un libro sobre los yohatsu, justamente inspirado en el hecho de que su hermana nunca volvió a su casa tras un viaje a Japón. Entonces sí es cierto que cuando la gente quiere desaparecer, Japón puede ser un destino perfecto. Pero Ramón, a nivel legal, ¿cómo funciona todo esto de los yohatsu? Bueno, la gente tiene derecho a desaparecer como quiera. Lo único es que deben, en la medida de lo posible, arreglar sus asuntos financieros. Preferiblemente no tener deudas, no ser morosos. Así es. En cuanto a la policía, como les dije antes, tienen que investigar sobre todo que no se trate de ningún crimen, que no se trate de ningún juego sucio, trata de blancas, homicidios, todas estas cosas. Incluso la policía puede negarse a darle detalles a las familias tras descubrir el paradero de las personas. Entonces, esto realmente crea un dilema ético importante porque por una parte tienes el derecho de las personas a desaparecer voluntariamente, pero por el otro lado tienes la parte, por ejemplo, de los acreedores, de las personas que le dieron dinero a este individuo y con el que esta persona está en deuda. Cuando esta persona desaparece, pues ¿quién va a pagar ese dinero? Nadie. Entonces es realmente un dilema ético importante porque también si pensamos en las familias, en todo lo que sufren, en los hogares que dejan atrás, es complejo. Ya se ha hecho de noche y como pueden ver, pareciera que fuese de día de la gran cantidad de luces que hay a mi alrededor. Y es que, como les dije, aquí Japón no para. Japón trabaja las 24 horas del día. Hay una cultura de que las tiendas de conveniencia estén abiertas las 24 horas. Las tiendas cierran muy tarde, los bares también. Estamos hablando de que restaurantes pueden cerrar hasta las 4 de la mañana. Sí, así como lo escuchan, 4 de la mañana. Pero sí, queremos seguir hablando de los yohatsu. Yo quiero preguntarle a alguien que viva aquí qué tan tabú es hablar de este tema entre los japoneses. Así que mejor ya yo dejo de hablar y le preguntamos a los que viven aquí qué piensan ellos de los yohatsu. Pues los he traído aquí a caminar a las calles de Tokio, muy bien acompañada por Gabriel de Japón con G. Gabo, yo te quería preguntar, ¿cómo tú ves la situación aquí en Japón en cuanto al trabajo? Ya hemos estado discutiendo pues, en el video sobre los yohatsu y sobre todo este fenómeno de la gente que desaparece voluntariamente. Entonces yo simplemente quería preguntarle a alguien que viviera aquí, ¿cómo se trata eso con respecto a la sociedad? Si es un tabú, si la gente habla de eso. ¿Qué nos puedes contar? Por un lado, sí, pues se conoce bastante bien que la presión laboral es bastante fuerte, ¿no? Aquí en Japón. Sobre todo si trabajas pues, para una compañía japonesa
mesa. Afortunadamente no me encuentro en esa posición, por ende mi conocimiento es también un poco limitado en ese aspecto, pero sí se sabe pues, que las personas sufren mucho de presión laboral. De hecho, es una de las principales causas de suicidio en el país. Y existe, bueno, los yohatsu, que son básicamente personas que desaparecen instantáneamente de la sociedad, al igual que los hikikomori. Que los hikikomori son básicamente personas que deciden voluntariamente no formar más parte del mundo exterior y pues se ocultan en sus casas, en sus apartamentos y pasan años y años sin salir de allí por ninguna razón, y en muchos casos pues mueren ahí también y pasa mucho tiempo hasta que alguien los encuentre. ¿Cómo hacen para comprar comida? Bueno, Japón obviamente siendo un país tan propenso al servicio, pues tienes toda una cantidad de servicios que van a traerte comida a tu casa, ropa a tu casa, todas las necesidades pueden estar cubiertas sin que tú necesites salir de tu habitación. O sea, realmente ellos no salen para nada. Pasan años, décadas sin salir de sus habitaciones. Precisamente por eso, presión laboral, presión cultural, depresión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en tu experiencia personal, si lo comparas con otros países en los que has vivido, por ejemplo, Venezuela, Suiza, Estados Unidos, ¿cómo tú situarías Japón con estos países en cuanto a la presión laboral y presión social en general? Claro, bueno, presión laboral particularmente lo pondría debajo de todos esos. O sea, en el fondo de la lista, ¿no? Por así decir. Porque sí, hay una gran cantidad de factores, digamos, que conllevan a que la cultura sea extremadamente, sí, que sea muy propensa a una presión laboral extrema. Y también está, como saben que la cultura japonesa es una cultura jerárquica, siempre hay personas de alta posición y personas de baja posición, pues en las compañías eso es aún más extremo. Entonces pasan cosas como que, por ejemplo, si tu jefe tiene una reunión hasta la 1 de la mañana, pues el que está debajo, en la posición inferior a esa, pues tampoco se puede ir de la oficina, o digamos está mal visto. Y entonces así toda la cadena de empleados hasta el más bajo, ninguno se va hasta que el jefe se vaya de la oficina. No es que esté prohibido, no es que sea contra la ley ni nada por el estilo, pero simplemente queda muy mal visto. Entonces ya tú quedas como un empleado de segunda clase, ¿no? Que no estás comprometido a tu trabajo y todo ese tipo de cosas. Quizás hay muchas reglas tácitas, culturales que hay que seguir. Digamos, esa línea entre lo ¿cómo se dice? Lo laboral y lo cultural está un poco difusa. Sí, exactamente. Como hemos visto hasta ahora, la salud mental en Japón representa un gran reto. La presión social, cuando hablas con los locales, cuando hablas con occidentales que están aquí hace ya bastante tiempo y aunque estén muy adaptados también sienten eso mismo, que la presión está presente en todos los aspectos, desde el aspecto familiar hasta el aspecto laboral. Imagínense, ¿acaso en sus países ocurre esto que nos contaba Gabriel? Que si tu jefe se va a las 11 de la noche, tú tienes que irte luego de él. Imagínense cómo sería nuestra sociedad si estuviésemos sometidos a esas presiones en Latinoamérica, más las presiones que ya tenemos. Entonces son cosas que sin duda alguna a mí me han hecho reflexionar en este viaje a Japón. He disfrutado muchísimo mi estadía, pero les puedo decir de primera mano que es el primer país en donde vemos tanta gente durmiéndose en todos lados. ¿Y por qué se están durmiendo? Se están durmiendo del cansancio. Los ves en las tiendas de conveniencia, los ves en los restaurantes, los ves en todos los medios de transporte, en los autobuses, en el metro, y realmente es algo preocupante. Déjenme abajo qué opinan ustedes de este fenómeno, qué les ha parecido, cómo se compara con la vida que ustedes llevan en el país de donde me estás viendo. Sin más nada que decir, les agradezco por ver este video. Recuerda que si te gustó le puedes dar like y seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm para Ramón, que está sosteniendo la cámara, y @mariemily_, para mí. También, por supuesto, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más nada que decir, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.